O escríbenos al email costa_romántica@hotmail.com. Costa Romántica. Los mejores pasadías se viven con nosotros. El siguiente espacio es clasificación A, apto para toda la familia. Muy buenas tardes. Buenas tardes, más que un placer y un honor estar aquí en esta plataforma. Amén, amén. Es un honor todo el que se sienta ahí, en esa parte de aquí, en ese asiento, y más quien viene a hablar de la palabra de Dios, que vamos a hablar de la palabra de Dios, porque lo que hacemos es edificar por esta vía, porque sabe que hay una necesidad de seguir, porque el evangelio cada día se va multiplicando cada día más y se va llevando ahora con esto de Facebook. Ahora se hacen muchos Facebook de predicando el mensaje, predicando la palabra, llevando la palabra, pero es una necesidad seguir hablando del evangelio, porque es que aún muchas personas escuchando no lo entienden, y por eso tenemos que cada día tenérselo ahí para que lo entiendan cada día más. Amén. Nosotros predicamos la palabra y a la persona hay que explicarle la palabra a la luz y darle con enseñanza y explicarle paso a paso, cita con cita, y para que la persona entienda. Y hay un remanente que se está levantando en estos últimos tiempos para predicar el santo evangelio de Cristo, y sobre todo Cristo está a la puerta. Amén, así es. Así es. Y cada día más se acerca la venida de nuestro Señor. Y como tú dices, el mensaje está por todos lados y con la cita se le lleva, pero hay que seguir, porque a veces hasta muchos cristianos no entienden la palabra de Dios. La palabra de Dios es nueva cada mañana. La palabra de Dios es cortante como espada de doble filo, aplica tanto para ti como para mí. Yo que la aplico, también ella es para mí. Entonces, así, imagínate una persona que no entiende, a veces escoge nada más el texto según le convenza. El texto que más le llama la atención es el texto que ellos cogen, pero siempre un chin más para abajo hay una palabra que confronta su corazón. Hay una palabra que lo lleva a su estilo espiritual, a donde tiene que caminar profundamente a la Sagrada Escritura. Sí, así es. Así es. La persona solamente escogen el texto que le conviene. O sea, y a veces es el texto que se aprenden. Ese texto que está ahí como para martillar, según ellos creen, como para apoyar, como para clavarte esa espada, que ellos creen que lo están haciendo bien, pero abajo hay un contexto que es el que se aplica al texto, o más hacia arriba del texto todavía hay una luz más revelante todavía. Por eso es recomendable que cuando tú leas un texto, tanto leer el de abajo como el de arriba, para que tú puedas entender el del medio que tú estás leyendo. Amén. Y también pedirle al Señor que le dé una explicación de lo que usted está leyendo, que el Espíritu Santo sea el centro que te enseñe cada vez que tú lees un texto y que tú lo apliques en tu diario vivir. Y así es, porque la palabra de Dios es clara, y la palabra de Dios, imagínate, la ciencia de Dios fue revelada a personas que no tenían tan capacidad. Porque si lo podemos ver, quienes escribieron la palabra, la mayoría de ellos fueron personas que no eran personas que no eran profesionales, eran personas que fueron escogidos por el Señor, que uno era pecador, otro era labrador, y así que eran personas que no tenían esa madurez, no tenían esas personas que no tenían
vivían esa vida filosófica. Exacto. Eran personas que así, con la excepción de Pablo, Lucas, que Lucas era médico, Pablo que fue un ilustre de la palabra, de la ciencia, de la sabiduría, que estudió con uno de los mejores de aquel tiempo, Gamaliel. Pero después, y aún así, haciendo Pablo una persona ilustre a la palabra de Dios, tuvo que tener la inspiración del Señor para poder revelar todo lo que escribieron. Amén. ¿Cómo tú lo ves? Yo iba a hablar sobre ese tema en el libro de Hechos, su capítulo 9. Allí relata la historia de Saulo, un perseguidor de los cristianos. Perseguía a los cristianos, si encontraba uno, lo traía preso o lo traía muerto. Él le pidió carta al sumo sacerdote. Al pedirle carta al sumo sacerdote, en el camino si encontraba uno, esa era la ley, o traerlo muerto. Pero de repente tuvo encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y en vez de llamarse Saulo, vino a llamarse Pablo. Lo que él andaba ahora son lo que a él lo estaban persiguiendo. Y Dios comienza a cambiar a personas. Dios comienza a darle palabra a personas y darle revelaciones. Hay revelaciones que Dios le da a hombres y mujeres de Dios para este tiempo, para que digan la grandeza de lo que Dios está haciendo en su vida y se están quedando callados. Y Dios lo que está haciendo de repente, Dios está manifestando su espíritu sobre toda humanidad. También relata la palabra que los jóvenes tendrán sueños. Los ancianos tendrán visiones, profetizarán, hablarán de la grandeza de Dios. Y sobre todo esto es un tiempo a donde Dios está levantando un remanente para que predique la santa palabra de Dios. Sí, amén, amén. En Joel habla de esa revelación que tú acabas de decir, de donde habrán visiones, en los últimos tiempos habrán visiones, que el niño profetizará y tendrá visiones y todo eso, y eso qué bien, que ahora eso lo estamos viendo. Sí. Ahora vemos, hay un remanente de niños predicando la palabra de Dios. Y yo vi una niña en estos días, me mandaron una cápsula de WhatsApp a donde ella estaba diciendo lo que hacía cada profeta con cada libro, y vea, y esos son cosas que a veces tú ves un niño como te memoriza toda la palabra así. Son revelaciones de Dios. Amén. Porque solamente, y eso es lo que te decía al principio, si Dios no pone revelación en Pedro, específicamente, yo voy a decir Pedro específicamente porque Pedro fue uno que andaba con Jesús. Y era prácticamente un analfabeto. Exacto. Pero fíjate quién es Pedro y quién fue Pedro en la vida de Jesús mientras Jesús caminaba. Y cómo el maestro tuvo que enseñarlo a él todas las cosas. Porque Pedro fue testarudo. Y Pedro fue inquieto. Pedro fue un discípulo atrevido. Amén. Pero a través de eso, por ser un discípulo atrevido, cuando llevó el primer mensaje, fíjate cuánto se lo ganó. Una multitud. Una multitud. Y el maestro dijo, tú ves Pedro, ¿verdad? Y sobre ti edificaré mi iglesia. Edificaré mi iglesia. Y eso es lo que tenemos que ver, que si Dios pone la revelación en quien Él quiere, oye eso, en el que Él quiere, en el quien Él le plazca, se hace las cosas porque se va a hacer, porque fue Dios que lo impuso. Amén. Note algo. Pedro fue escogido por Dios. Pedro andaba con el maestro al junto de los discípulos. ¿Qué pasa? A pasar con el tiempo viene Pablo. Pablo no andaba con Jesús. Pablo no andaba con los discípulos, pero creyó por gracia. Dios lo llamó para levantar un remanente que una vez él estaba persiguiendo. Es por eso que Dios escoge a personas específicas para un tiempo determinado, le enseña para que lleve el evangelio de Cristo.
Note algo, muchas veces hay congregaciones que lo que tienen son 5 miembros y Dios lo tiene a esos 5 miembros para que reprenda el mundo de la tiniebla. Amén. Así es. Y no obstante a eso, sino también a través de Pablo llega la salvación nuestra. ¿Te has fijado en eso? Amén. Coméntala. A través de Pablo llega la salvación nuestra. ¿Por qué? Porque el evangelio o la salvación era de los judíos específicamente. Exacto. Pero como dice que a lo suyo vino y no los recibieron. Santo. Entonces, wow, aleluya, gloria a Dios. Y por eso hoy nosotros podemos gozar de esa salvación. Amén. Porque la salvación se fue a los gentiles a través de Pablo, que no era, aunque Pablo estaba ligado tanto como judío como romano, porque Pablo dominaba y tenía prácticamente toda esa nacionalidad de judío, de romano, pero como la salvación ellos la rechazaron, entonces se fue, que cayó la gracia, cayó en nosotros, que ahora por gracia, nosotros por esa gracia, nosotros somos salvos, tenemos la salvación. Amén. Y la gracia significa santidad, Jehová. Amén. Plenitud a la Sagrada Escritura. Amén. Buscar más de su presencia. Es por eso que en una de sus cartas el apóstol Pablo dice esta palabra: todo esto lo tengo por basura. ¿Por qué él dice esta palabra? Porque lo he tenido todo, pero lo máximo es yo tener la salvación en mi alma. Él le manda carta, le dice: hermanos míos, sobre todo esto, guarde la palabra de Dios. Amén. Sí, así es. Y por eso dice la palabra que aún nosotros llevando el mensaje más bello y haciendo la cosa por más excelencia que lo hagamos, al final somos siervos inútiles. ¿Por qué? Porque la honra y la gloria es de Dios. Solamente de Él. Tú ves que muchos se llenan de que, wow, qué mensaje yo di, wow, qué esto. Pero no te lleves de eso. No te lleves de eso. Al final de que tú termines ese mensaje, tú eres siervo inútil. Y lo dice el Señor, no lo digo yo. Siervo inútil eres. ¿Por qué? Porque Dios te usó, Dios puso palabra en ti. Y Dios permitió de que tú llevaras esa plegaria, de que tú llevaras esa elocuencia, de que el Espíritu se manifestara de la forma que se manifestó cuando tú estabas llevando ese mensaje por la gracia del Señor. Si tú no tienes esa gracia del Espíritu Santo y de que Dios se manifieste en ti, tú no vas a hacer nada. Amén. Y eso es más que cada día en el camino. Yo le doy gracias a Dios. A mí me pasó un caso en el 2016. A mí me tocó predicar a Moca. Se armó una agenda en Moca de un mes predicando. La honra de Dios, predicaba, ya yo no aguantaba porque la garganta llegó a un extremo que no aguantaba amaneciendo en el monte. Durante ese mes yo estaba predicando tremendo, la gloria de Dios bajó, personas siendo sanadas, milagro. Llegó el mes, le digo al pastor: tengo que descender a mi casa y estar ahora con mi familia. Y él me dijo: que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté contigo. Yo no andaba con dinero para volver para Romana, no tenía un peso encima. Tuve que durar 2 semanas echando blog para venir para acá, para Romana. Y mientras pasaban los días, yo le pedí a Dios, y el Señor me dijo esta palabra: no camine con la gloria, simplemente tú eres un siervo. A donde quiera que tú vayas es un siervo, y siempre sé obediente y camina con algo esencial que se llama la humildad. Amén. Y eso me recuerda a mí, esa última palabra que tú acabas de decir de la humildad, me trae a mi colección de que recuérdate que Jesús, cuando iba a nacer, que fue cogido de 2 padres
prácticamente, o sea, una madre, un padre por la adopción, pero de una madre de personas humildes. Amén. Si Dios hubiese querido, hubiese cogido una princesa, una reina, un castillo, para que él naciera en cuna, en cuna de oro, de lo que sea, con todo lo habido por haber, pero Dios escogió la humildad. Amén. Y nació en un pesebre. Y nació en el lugar más humilde que puede haber. Entonces, por eso es que esa palabra que tú recibiste de la humildad, nosotros como cristianos tenemos que ser totalmente humildes y mansos como paloma. Amén. ¿Para qué? Para que nosotros podamos llevar el verdadero evangelio de Dios como Él quiere. Porque Dios es humilde, Dios es amor y Dios habita en el lugar santísimo. Porque Dios es santo y habita Amén. en el lugar santo. Dios es amor y Dios es maravilloso. Cuando Dios permite algo sobre una persona, es para cambiar su carácter, es para cambiar su personalidad, para hacerlo diferente y Dios llevarlo a un nivel divino, un nivel profético, algo establecido con lo que Dios quiere hacer con esa persona y quiere hacer con su familia. Es por eso que Juan el Bautista bautizaba en el desierto, pero bautizaba en agua. Y es por eso que en un momento él dijo, hay una voz que clama en el desierto. Detrás de mí viene uno que no soy digno de yo acercarme a sus pies. Mientras yo bautizo en agua, él va a bautizar en fuego, en espíritu y fuego. Y es por eso que a pesar de todo, aunque él bautizaba en agua, él estaba respetando el manto que venía detrás de él. Amén. Sí, porque él fue un preparador del camino del Señor. Amén. Y recuérdate que cuando eso, oye, las cosas de Dios son increíbles. Cuando los dos, lo que se llevan son poco tiempo, porque las dos son primas, eran primas, María y ¿cómo se llamaba la mamá de Juan? Neomí. Algo así. Algo así, si no recuerdo. Ellas eran parientes, ellas eran primas. Y salieron embarazadas prácticamente juntas. Pero la de Juan Bautista salió embarazada primero. Sí. Ella salió embarazada primero. Por eso le llevó el tiempo. Pero si nosotros lo vemos ahí, en ese tiempo fue que Juan le fue preparando el camino al Señor. Fíjate cuando el Señor llega para ser bautizado, que Juan le dice, no, quien debe de bautizarme de tú. Y el maestro le dice, no, bautízame a la obra, porque hay que hacer que se cumpla la escritura como escrito está. Si tú comenzaste, termina. Claro. Es por eso que hay personas que le están abriendo el camino a una generación que viene subiendo. Hoy nosotros estamos aquí predicando la Sagrada Escritura. Nosotros le estamos abriendo el camino a una generación que se va a levantar para predicar el santo evangelio de Cristo. Y recordándole a la humanidad y al mundo entero que Cristo viene pronto. En cualquier momento puede sonar la trompeta. Lo que nosotros tenemos que estar preparados cuando llegue ese momento, o Dios venga a buscar su pueblo, o nosotros vayamos a Él, o que Él nos mande a buscar. Sí, así es. Así es. Y por eso nosotros invitamos a cualquier amigo que esté viéndonos en cualquier parte del mundo. Siempre lo he dicho, no importa la iglesia que tú llegues, lo importante es esa relación, esa comunión con Dios que tú tengas. Si tú aceptaste al Señor en cualquier iglesia que tú lo aceptes, no importa, lo importante es tú aceptar al Señor. ¿Por qué? Porque Él es de un concilio, yo soy de otro concilio, pero nuestro anhelo, nuestro deseo es
que el mundo se convierta a Cristo. Amén. No importa dónde, sino es que se convierta. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que la venida del Señor le está pronto y muchos oye esto, fíjate que es ocurrente, muchos se dirán, pero, y eso lo dicen muchas personas, pero yo desde que nací yo tengo y vengo escuchando que el Señor viene, que el mundo se va a acabar y que toda la cosa, igual viene una dinastía que viene pasando, mi abuelo escuchó eso, mi papá escuchó eso, y eso no ha llegado al fin del mundo. Ahora, lo que tengo para decirte es que el Señor tiene todo preparado a su moda de ser, a su forma. Para el Señor un día es como 1000 años. Y 1000 años es como un día. Porque eso es el Señor, que el Señor está por encima sobre todas las cosas. Él dice, yo soy el alfa y soy el omega. Soy el principio y soy el fin. Entonces nosotros no podemos cuestionar a Dios, sino lo que nosotros tenemos que hacer es seguir los planes de Dios y seguir su palabra, su estatuto, su mandamiento como Él lo dejó establecido. Es simplemente lo que nosotros tenemos que hacer, siervo obediente. Porque cuando nosotros somos siervo obediente, fíjate lo que dice en Apocalipsis, si tú te mantienes, tú un siervo obediente, y Dios te va a dar a comer del árbol de la vida. Amén. Y te va a dar una piedrecita con un nombre que solamente Él lo sabe. Y eso es lo que nosotros tenemos que anhelar, lo que nosotros tenemos que tratar de buscar, para cuando llegue el tiempo, nosotros poder tener ese galardón, como dice el Señor. Amén. Cristo viene pronto y nosotros tenemos que acercarnos más a nuestro Señor Jesucristo. La Sagrada Escritura habla en el libro de Apocalipsis sobre 2 testigos fieles. Los 2 testigos fieles, que no fue de repente, nadie se dio cuenta, desapareció. Está Elías que se fue en un torbellino. Esos son los 2 testigos fieles que habla el libro de Apocalipsis. Habla sobre la gran tribulación, que el anticristo va a matar a los 2 testigos fieles. Este habla en la madrugada. Y ahí depende si usted tiene el cielo ganado o si se ganó el infierno. Sí, amén. Déjame decirte que eso se está viendo. O sea, nosotros no lo vemos aquí porque estamos en esa gracia. Sí. Pero por ahí, por Nigeria, por África, por la India, por China, todo eso se ve. Sí, eso se ve. O sea, no es el tiempo profético todavía que se está cumpliendo en ese momento, pero se está viendo en esos lugares que no quieren el Evangelio. Amén. Y tú ves cómo llevan al paredón a cristianos, tú ves cómo le queman las casas a cristianos, tú ves cómo son perseguidos los cristianos. O sea, pero esto no es el momento del rato todavía. Es un ensayo. Eso es un ensayo. Igual, es un ensayo. Igual que muchos que te han cogido, que muchos cristianos dicen que esto es el sello de la bestia, la vacuna y todas esas cosas. Un ejemplo, pero es que es bueno mandar este mensaje al pueblo cristiano, vamos a decir. Esto de la vacuna, nosotros entendemos que a través del pecado, cómo se ha multiplicado el pecado, cómo ha pasado todas las cosas, pues Dios ha permitido esta pandemia. Dios ha permitido. ¿Para qué? Para que el hombre entienda que el hombre no está por encima de Dios, porque el hombre quiere ponerse en lugar por encima de Dios. Pero ¿qué dice el Señor? Hijo mío, escóndete en tu aposento un poquito, hasta que pase la ira de Dios. Y Dios lo dice en el mismo capítulo Mateo 24, como tú estás diciendo, en el capítulo 4, que dice que habrá hambre, habrá terremoto, maremoto, naciones contra naciones, y habrá pestilencia. Y todavía no es el fin, es principio de dolor. Es principio de dolor. Entonces,
Eso nosotros tenemos que entender, nosotros tenemos que verlo y nosotros tenemos que escogerlo de la santa palabra de Dios. Vamos a buscar el reino de Dios y su justicia para que todas las cosas luego vengan por la añadidura. Amén. Amén. Eso, lo de la vacuna que usted estaba hablando, eso es un ensayo para lo que viene atrás. Están ensayando cómo es el proceso para que el mundo entero se acostumbre. Y el pueblo de Dios, he escuchado personas que han dicho, este es el 666, ya es el fin. Y usted tiene que estar preparado, tiene que escudriñar un poco más la Sagrada Escritura, porque es un ensayo para lo que viene atrás. Hay un gobierno mundial, que un gobierno va a estar por encima de ese gobierno, que hay una cabeza, y usted tiene que estar preparado y buscar más de Dios, porque Cristo está a la puerta. Amén. Es así. Y hasta que el Señor no busque su iglesia, no se lleve su iglesia, y venga la tribulación, todo esto no va a acontecer así por así. Ahora es como dice Candelario, es un ensayo que se está haciendo a la humanidad para que se vea cómo va a hacer las cosas. Ahora, todo esto de esta muerte que tú ves, todo el mismo Señor lo dice en su palabra. Dice que los muertos van a estar por donde quiera. Creo que eso lo dice en Jeremías. Sí, yo creo que en Jeremías. En Jeremías dice, pues, que dice que los muertos van a estar por donde quiera, por todos los lugares y todas las cosas. Y todo eso nosotros lo estamos viendo. Es que todas las cosas, oye, todas las cosas las estamos viendo, cómo las cosas se van a ir cumpliendo al pie de la letra. Ni así creen. Y ni así creen. Esa palabra es muy, muy, muy certera la que tú acabas de decir. Y ni así creen. Ahora, es que el mundo tiene, creo que tiene, vamos a decir creo. Pero recuérdate que cuando Faraón, que Moisés quería sacarle al pueblo, el corazón de Faraón se endurecía, Dios se lo endurecía cada día más. Y cuando podía haberlo dejado ir, pero se endurecía más el corazón de Faraón. Amén. Ahora, todo tiene un propósito. Sí. Porque fíjate el propósito del Faraón y fíjate el final del Faraón con su ejército cómo fue. Fíjate el pueblo de Israel cómo salió. Fíjate cómo pasó, porque el pueblo estuvo ligado con personas de que no eran judíos directamente, que fueron la contraparte para llevar la distorsión en el viaje. Fíjate que ellos podían haber cruzado el desierto en poco tiempo, pero se mantuvieron 40 años dando vueltas en el propio desierto. Fíjate que al final de todo, los que salieron de allá, no todos vieron la tierra prometida. Ni aún Moisés, que fue el que lo sacó, porque Moisés desobedeció a Dios cuando le dijo golpea la piedra y toca la vela. Y él por la ira que tenía con el pueblo, que el pueblo lo tenía loco, imagínate, 1.600.000, tú gobernando 1.600.000, y él golpeó la piedra. Pero ¿tú sabes quién era la piedra? Jesucristo. Golpeó a Jesucristo, salió agua de las rocas, porque Él es la fuente de Amén. Y Dios lo que quiere en este tiempo, aparte de la pandemia, lo que Dios ha hecho un censo en el mismo pueblo de Dios, para que se humillen, para que busquen de su espíritu, para que hagan de lo que están cometiendo, del pecado. Usted ve pecado por donde quiera. Y Dios está haciendo un censo para que la humanidad entienda que Él es un Dios verdadero, que Él es un Dios fiel. Y lo que Él promete, Él lo cumple. Y este es un tiempo, a pesar que estamos viviendo tiempo difícil, a pesar de un toque de queda, a pesar de una pandemia, la economía por el suelo, todo lo que está aconteciendo, todavía hay un Dios divino, un Dios perfecto,
un Dios sublime. Que no se ha movido del lugar donde está, que está ahí. Exacto, no se ha movido y Él escucha cada oración del que es cristiano. Dios escucha oración del que es impío. Dios escucha oración del que una vez fue y se echó para atrás. Dios escucha todas esas oraciones. Muchas personas cuando quieren alcanzar grandes bendiciones, grandes metas, le hacen una promesa a Dios. Señor, si tú me prometes eso, yo me voy a convertir. Pero Dios te cumple lo que tú le pediste, no por la promesa que tú le hiciste. Porque Él sabe que en un momento determinado tú vas a venir delante de sus pies. Y vas a reconocer que lo que tú hiciste en una vida pasada, lo hiciste mal o no estuvo de acuerdo a la Sagrada Escritura, al principio bíblico. Y Dios lo que quiere de la humanidad que vuelva a la senda antigua. Dios lo que quiere de la humanidad que vuelva al principio, que vuelva a donde comenzó. Cristianos, protestantes, seguidores de Cristo. Si tú dejaste el ayuno, es tiempo que tú vuelvas a ayunar, es tiempo que tú vuelvas a orar, es tiempo que tú vuelvas a hacer silicio, porque Cristo está a la puerta. Eso puede ser en un de repente. Y ese es el mensaje que se tiene que predicar en estos últimos tiempos, que Cristo viene pronto. Esos son los mensajes que casi no escuchamos, que Cristo viene. Y esto es lo que tenemos que decir: Cristo viene, Cristo está a la puerta. En cualquier momento puede acontecer que Cristo venga, puede levantar su remanente. Mira cómo la humanidad se van día tras día, jóvenes que no tienen principio, se van sin Cristo. Y uno siendo cristiano, eso le da mucha pena. Jóvenes que tú le predicas a diario, jóvenes que tú le hablas de la Sagrada Escritura, y al final se van sin Cristo. Hay personas adultas también que se han mantenido escuchando toda la vida el Evangelio, cómo se le ha predicado, y tienen ese corazón tan duro que no flojan. La suegra mía, ella es una persona de 80 y pico de años, uno le predica el Evangelio y ella así dura y por más que tú le prediques el Evangelio, y ella no entiende el Evangelio. Entonces, no solamente ella, así hay muchas personas que no entienden. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Lo que nosotros hacemos es multiplicar, regar la palabra, regar la semilla como el Señor lo dijo, para que todo el mundo pueda obtener la palabra, para que no haya excusa un día de que tú no escuchaste, porque tú estás en la carne, pero recuérdate que luego pasará al mundo espiritual, y ahí donde tú vas a tener tu encuentro, tu relación con nuestro Señor Todopoderoso, y tú vas a tener que darle cuenta. Todo está a tiempo, porque si tú ahora, en este momento, tú le entregas tu vida al Señor, tú vas a ser salvo. Pero si partiste de este mundo sin el Señor, ya allí no hay más oportunidad, porque tu oportunidad está aquí en la tierra. Esta es la oportunidad tuya de tú poder entregarla al Señor. Simplemente debes de confesar con tu boca de que el Señor es el Señor, de que Jesús es tu Salvador, de que el Espíritu Santo es tu guía. Eso es lo único que tú tienes que hacer. Gratuitamente, pero oye lo más, es gratis, tú no tienes que comprarla. Y es gratis esa salvación. Es gratis, y allí tú vas a ver personas con dinero que van a querer comprarla. Y ya no va a haber Pero tiempo. ya no va a haber tiempo. El tiempo es ahora, el momento es ahora, la búsqueda de Dios es ahora. Ya no hay un mañana. Lo que tú vayas a hacer, hazlo ahora, que hay tiempo. Hazlo ahora. Ahora es el momento de buscar a Dios. Ahora es el momento de usted regar tratado. Ahora es el momento de lo que usted vaya a hacer ahora. Porque mañana no hay un mañana, no hay un luego. Después que usted cerró esos ojos, carnal, ya no hay nada. Ya no hay, no que me voy a encarnar, no. Ya ahí no va a haber eso. Ya no. Este es el momento ahora. Y si tú quieres que nosotros hagamos una oración por ti, simplemente llama al canal y nosotros oramos por ti. O si tú estás en cualquier país que tú estés y tú sientes ese deseo de entregar tu vida al Señor, que el Espíritu Santo te ha tocado, ve corriendo a una iglesia más cercana que te quede, o ve donde un hermano que esté cerca, que tú sepas que es una persona de Dios,
dile que ore por ti. Que ore por ti, porque este es el momento de la salvación. Y nosotros que vivimos de Él, este día del Señor, específicamente para traerte la palabra de Dios, para decirte que hoy es el día de la salvación tuya. Que hoy es el día que el Señor te ha tocado. Vete. Ahí está Candelario para orar por ti. Amén. Aquí estoy yo para orar por ti. Y así hay muchos que están para orar por ti. Porque el plan de Dios tiene que continuar. Sí. El plan de Dios empezó en Génesis y terminará en Apocalipsis. Amén. Y tiene que ejecutarse como Dios lo dejó establecido. Amén. Así es. ¿Qué te dice de eso? Dios ha tocado la puerta, Dios ha tocado tu corazón. Dios va a cambiar tu orden de tu vida. Simplemente tienes que dar un paso hacia adelante, aceptar a Cristo como tu Salvador personal, caminar como lo indica la palabra de Dios. La enfermedad, entrégale eso a Dios. Economía, entrégale eso a Dios. Tus hijos, entrégaselo a Dios. Que Dios se va a encargar de tu familia, de tu bienestar, Dios se va a encargar. De tu salud, Dios se va a encargar. No, varón, es que tengo un hermano que está enfermo, no sé qué hacer. Entrégale eso a Dios y Dios va a hacer la obra. Dios ha tocado personas y es tiempo que tú reconozcas que el único que salva, que liberta, se llama nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y hay que mantener esa fe sobre todas las cosas. Y es algo como tú acabas de decir. Por la fe, Abraham es el padre de la fe, y por la fe todos los profetas se mantuvieron ahí, aún murieron de la forma y murieron con fe. Ha sido un programa más de Noche Diferente dedicado al Señor cada martes. Esperamos que si te ha tocado la palabra, busca del Señor. Esta tarde es una tarde lluviosa. Manténganse en su casita, tranquilitos, resguardados de la pandemia, de que el mundo que está en teteo, que se olvide de teteo, y que así mismo como sacan el teteo, que pongan, cojan la Biblia y que digan momentos de Biblia. Así que, Amén. un segundo para que te despidas. Ha sido más que un placer. Me congrego en la iglesia congresional Valle de Bendición, mi pastor Félix Polanco, y ha sido más de un placer yo estar acá. Amén. Así que esperamos que no sea la última ni la primera vez, sino que el programa va a estar abierto para ti, para seguir trayendo las nuevas, la palabra del Señor, porque eso es lo que tenemos que hacer, llevar la palabra, y esta es una vía que esta palabra llega al mundo a través de esta palabra. Que Dios le bendiga ricamente. Será hasta mañana en la continuación de Noche Diferente, y hasta el próximo martes, su hermano y amigo Pedro Cedeño con ustedes. Bye. Cuando todo termine, saldremos a buscar los abrazos, los besos. Los amigos serán otra vez la razón y el mejor de los premios. Cuando todo termine.